El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 4 de la epístola a los Gálatas. Recordemos que en esta epístola o esta carta, o considerado como uno de los libros del Nuevo Testamento, cuando hablamos en el compendio de los libros del Nuevo Testamento, lo mencionamos, pero realmente es una carta, una epístola. El apóstol Pablo es muy reiterativo durante todo el estudio de los capítulos 3 que hemos venido haciendo hasta ahora, primeros 3 capítulos de Gálatas, de exhortar a los Gálatas porque han cambiado. Si ellos aceptaron inicialmente el mensaje del reino de Dios que les predicó el apóstol Pablo, que era algo completamente ajeno y diferente al antiguo pacto, al pacto del Antiguo Testamento, el pacto de sangre de animales y de cumplimiento de una serie de reglas y de normas. Pero ahora él está predicando el mensaje que se abre a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y que va a ser extendida la gracia y la misericordia de Dios a todos los pueblos, no exclusivamente como venía en el antiguo pacto, solo para el pueblo de Israel, sino que ahora judíos, ahora griegos, ahora gentiles y de todos los pueblos y de todas las razas tienen la posibilidad de acercarse al Señor, de recibir el perdón de sus pecados y tener la esperanza de la salvación y de vivir en la eternidad con Dios. Por eso él se hace reiterativo en la explicación. Y estamos cerrando el capítulo 3 viendo cómo él estaba estableciendo y diciendo, al fin y al cabo, explicándoles en qué consistía la ley y a qué debían someterse ahora. Por eso en el último versículo del capítulo 3 dice, y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Cuando nos damos cuenta que nuestro referente del Antiguo Testamento es precisamente Abraham, Abraham no estuvo en el tiempo de la ley. Abraham apareció mucho antes. Realmente el tiempo de la ley y del pacto de la ley del Antiguo Testamento correspondió a los descendientes, exactamente a las 12 tribus o el pueblo de Israel, que son los hijos herederos de Jacob. Y Jacob, recordemos que es nieto de Abraham. Es decir, si nosotros somos de la fe de Abraham, que creemos lo que Dios nos ha dicho y estamos dispuestos a salir de ese mundo de oscuridad y de pecado para seguir el camino que es Cristo Jesús, tener un encuentro con Él, avanzar y tener la confianza de podernos acercar a Dios, entonces somos de la fe de Abraham. Y continúa en el capítulo 4, dice, lo que quiero decir es esto, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros cuando éramos menores de edad. Estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés. Mire qué interesante la figura que está usando, la figura jurídica que está utilizando el apóstol Pablo aquí. Por eso algunos consideraron que Pablo no solamente era un maestro de la ley, un teólogo, un hombre con una revelación extraordinaria acerca de la Escritura, sino que comprendía muy bien el derecho romano, que conocía para su momento la ley, porque está estableciendo el parámetro, está estableciendo el parangón, la comparación entre el pueblo de Israel que pertenecía al antiguo pacto y el pueblo universal ahora de todas las razas, hombres de todas las razas y de todas las etnias y de todos los pueblos que ahora ingresan al reino de Dios. Entonces él está comparando al pueblo del Antiguo Testamento con el menor de edad, que posee todo, que es el dueño de todo, pero no tiene la capacidad para administrar, para decidir, no tiene la personalidad, no es una persona jurídica con la capacidad de hacerlo todavía. Por lo tanto, se requiere una persona mayor que sea su tutor, y que esté al cargo no solamente del niño, sino también de sus bienes y de sus riquezas hasta que él sea una persona adulta y tenga madurez y capacidad para asumir la administración, el control y manejo de sus bienes.
Y eso es, porque entonces está considerando a la gente del Antiguo Testamento como personas que están esclavas, personas que están sometidas a la ley, pero que no han podido desarrollarse plenamente, no han podido cumplir con la ley. Ahora este nuevo pacto, ahora cuando ha venido el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de redención por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ya lo que tenemos que hacer nosotros es aceptarnos pecadores, aceptar que tenemos la capacidad de asumir la responsabilidad por nuestros actos y pedirle perdón y aceptar esa oferta de salvación que Él nos ha hecho en la cruz del Calvario. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que sea también su heredero. Note que en el Antiguo Testamento lo que ellos iban era por una tierra física, la tierra de Canaán, la herencia y la promesa para ellos era un asunto físico, era salir desde Egipto, que significaba la esclavitud, el maltrato, la violación de todos sus derechos y el desconocimiento incluso de la nacionalidad de los judíos que nacieron en Egipto. Pues si bien nosotros lo tenemos en cuenta, las personas al llegar a ciertas ciudades, a llegar a ciertos países, sus hijos que nacen en ese lugar, esto lo he explicado ya en otras reflexiones, los hijos que nacen en ese país donde llegaron sus padres migrantes y extranjeros, ahora sus hijos tienen derecho a la nacionalidad del país donde han nacido. Por lo tanto, fueron desconocidos todos los hebreos, sus hijos fueron desconocidos por el imperio, se les negó su nacionalidad, solo se les vio como judíos, se les vio como hebreos y se les vio como un peligro que podrían en determinado momento sumarse a fuerzas rebeldes que se quisieran levantar contra el imperio y entonces lo despiden. Pero esa es la explicación política, la explicación espiritual es que sabemos nosotros que uno de los hijos, uno de los descendientes de Jacob, en este caso José, que es el primogénito de la mujer que él tanto ama y por la que trabajó 14 años, es decir, de Raquel, él amó profundamente a este muchacho y lo vistió como un príncipe, de tal manera que este príncipe empezó a recibir revelaciones de Dios, de lo que los planes y propósitos que Dios tendría con él cuando fuera grande. Así que él llegó a ser el segundo después del faraón para distribuir alimentos, para vender, todo lo que tiene que ver con ese banco de alimentos, con la provisión de alimentos, para venderle no solamente a los egipcios, sino a los demás imperios y naciones de alrededor. Él tenía la facultad y el poder para hacerlo. Ese era un plan de Dios realmente, para preservar la vida del pueblo hebreo, del pueblo judío, que más adelante llegaría a vivir ahí en Egipto. Cuando nosotros miramos la historia bíblica y miramos la historia universal y la correlacionamos, encontramos unos aspectos sumamente interesantes en los que tenemos que darnos cuenta que no se trata meramente de asuntos políticos, de asuntos religiosos, es que ahí está la mano poderosa de Dios guiando y dirigiendo todo esto. Entonces lo que Pablo está tratando de reforzar para que a la mente de estos Gálatas pueda quedarles completamente claro es que ya no son menores de edad sometidos al cumplimiento de la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, no, que ahora una vez que recibieron a Cristo en su corazón y aceptaron el plan de redención, son mayores, ahora no solamente son perdonados sus pecados, sino que tienen derecho a ser coherederos con Cristo, recibir todas las bendiciones y que el Espíritu Santo mora en cada uno de aquellos que ha tomado esta decisión. Muy interesante verlo de esto. Entonces dice, por eso, pero ahora ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, Dios los ha conocido a ustedes. ¿Cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Vamos a continuar en la próxima reflexión ahondando en todo esto porque el discurso de Pablo es para persuadir a estos Gálatas que han sido confundidos por los judaizantes que han llegado a ese lugar para desconocer el ministerio de Pablo y para confundirles en los aspectos doctrinales, volviendo a introducirles a ellos en sus mentes el deber del cumplimiento de la ley, particularmente de la circuncisión. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias en el día de hoy. Estos estudios de tu palabra traen luz
entendimiento, a nuestras mentes, a nuestro corazón. Y sé que cada persona que día a día se dispone para escuchar estas reflexiones con un interés genuino, está siendo edificado, está adquiriendo conocimiento, doctrina, está siendo fortalecido en la fe, está siendo convocado a tener un encuentro contigo y sobre todo a permanecer en la práctica de la fe. Porque esto es mucho más importante que vivir y practicar religiones, ritos, es tener una comunión permanente y diariamente contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.